Esta tarde y temas que hacen a también el día a día, ¿no? ¿Cuántas veces dialogamos o recibimos mensajes quizás de los oyentes con respecto a lo que es la iluminación en los distintos sectores de la ciudad? Algo que siempre estamos muy atentos de que todo funcione porque también es como que es un grado de sentirnos un poquito más seguro, el poder ver mejor en los barrios y cuando uno recorre la ciudad nota que en diferentes sectores hay distintos tipos de luminarias, los por qué se eligen o por qué los materiales o el tipo de luz en sí. En particular es lo que vamos a analizar con Joaquín Negri del Colegio de Ingenieros que nos atienden esta tarde. Joaquín, Maricel López por aquí te saluda. Buenas tardes, Maricel, para vos y para toda la audiencia. Bueno, Joaquín, uno cuando siempre está hablando, ¿no? de lo que es la iluminación de una ciudad, es parte de una planificación, ¿no? Y que también va de la mano con los cambios, con las nuevas tecnologías. Hoy por hoy, si tenemos que hacer un análisis de Mar del Plata, ¿en qué punto estaría quizás nuestro distrito en esa planificación o en esas decisiones? Bueno, en los últimos años se ha avanzado mucho con un plan de reemplazar las famosas lámparas de sodio y otros y halógenas con lámparas de LED. Lo mismo habría que hacer con lo que son columnas y todo aquel poste que esté de semáforo y luminarias. Nosotros en ingeniería decimos que hay tres tipos de mantenimiento. Uno es correctivo, cuando ya se rompió la cosa o el objeto. Otro preventivo, que es el caso más ejemplificador y fácil, que es el de los 10.000 kilómetros del auto, el cambio de aceite y filtros. Sí. Y, o sea, uno lo hace por tanta cantidad de horas o por tanta cantidad de kilómetros. Y el tercero, que es el mantenimiento predictivo, que ese, por ejemplo, sería medir los metales o el espesor de una columna, a ver si se mantiene con un medidor de espesor o con un tipo de radiografía o con algún tipo de aparato que pueda detectar de forma predictiva el cambio, la necesidad del cambio. Eso lo que nos evita es una cuestión económica, ¿no? Porque por ahí el aceite, yo siempre lo digo, no es que no va a durar 11.000 kilómetros. El tema es que no tenemos forma de monitorear, dependiendo del aceite que sea, si realmente está teniendo la misma función o no. Pero si tuviésemos un sensor que exactamente diría que la viscosidad del aceite o lo que sea sigue, entonces lo cambiaríamos cuando nos avise la alarma o el sensor. Claro. En este caso, las ciudades son difíciles de mantener, son complejas. Mar del Plata es una ciudad muy grande, pero de todas maneras, en lo que hablaba ayer en otro medio, tenemos que tener un plan estratégico que también incluya estos planes de remodelación de luminarias, de semáforos, para que esto sean políticas de Estado y no importa el gobierno que esté, tengamos una continuidad en etapas, porque también son inversiones millonarias y a veces los ingresos del municipio no son los que nos gustaría tener. Entonces, en esos casos, sí o sí, hay que hacerlo por etapas, por años, por 3 años, 5 años, a largo plazo, ¿verdad? Claro. Y también teniendo en cuenta la extensión que tiene el distrito y la particularidad de ser una ciudad costera, porque imagino que el mantenimiento que hay que hacerle, por ejemplo, a todas las luminarias que están más cerca del frente costero, no es el mismo que quizás las que están sobre, no sé, por decirlo más cercano a la salida de Mar del Plata por la Avenida Luro, por ejemplo. Tal cual, como vos bien decís, y yo lo digo siempre, a medida que te alejas del mar, que es un agente corrosivo muy fuerte, vamos teniendo mejores durabilidad o vida útil de todo lo que es sistema de columnas, semáforos y demás. Para que lo entiendan todos, nos pasa con los vehículos, ¿no? Los vehículos, sobre todo los más antiguos, que no tenían tratamiento de cataforesis o de protección contra el ingreso de oxígeno, el óxido. En esos casos, nosotros un auto en San Juan, en Córdoba, en La Pampa, está impecable, de chapa y pintura, y acá, con la misma cantidad de tiempo, no sé, me acuerdo los Fiat Duna, ¿no? Sí. Los Fiat Duna acá quedaba el chasis nada más, se podría toda la carrocería, y ahí en Mendoza, San Juan, Córdoba, todavía andando, están impecables, Claro. brillando. Ahí eso es una clara muestra de cómo el ambiente corrosivo cercano al mar produce un desgaste prematuro y requiere mucho mayor vigilancia y monitoreo para evitar este tipo de desastres, tanto materiales como, peor, humanos. Claro. Cuando uno elige, ¿no? Los materiales con los que se van a llevar adelante lo que son las construcciones de las distintas columnas, ¿se podría elegir un material distinto, por ejemplo, para el sector costero que no sea metal, para no ver Sí, hoy por hoy cómo están las columnas que no tienen muchos años, pero que la verdad están ya creo que a punto de convertirse en un riesgo para los peatones?
Sí, sí, me consta que el municipio en algunas oportunidades, a mí me tocó ser subsecretario de Servicios Públicos, vicepresidente del ENSUR, y vi planes de cambios de luminarias, o sea, de postes de metálicos a PRFB, plástico reforzado en fibra de vidrio, que sería lo ideal para las zonas costeras y hasta cierto radio de kilómetros, que tiene afectación plena al mar, y eso permitiría una vida útil muchísimo más extensa. El tema siempre está en la sábana corta, ¿no? Lo que nos pasa en Argentina en general, en la provincia, en el municipio, que a lo mejor en los costos del PRFB son el doble de lo que es una fundición, con lo cual siempre está la necesidad de comprar más luminarias y no tanto el número que sea más bajo. Pero, de todas maneras, si no se puede hacer ahora, puede ser en próximos presupuestos que se vaya presupuestando con un plan, con tiempos, con plazos y con cantidades y calidades, que en ese caso la calidad, se vayan renovando. Y siempre digo también cuando en algún momento vuelvan el financiamiento internacional, como tuvimos, del BID, de la Corporación Andina de Fomento, incluso fondos nacionales o provinciales, tener ya el proyecto y la planificación para decir, mira, ¿hay fondos? Sí, bueno, mira, tengo este proyecto, aprobámelo, dámelo fondo y lo hacemos. Estamos hablando con Joaquín Negri del Colegio de Ingenieros. Joaquín, también la otra pregunta es cómo se determina en esto de por qué zonas primero vamos con el recambio de las luminarias y llevarlos a la tecnología LED. ¿Por qué llevarlo a esa tecnología? Sí, el primer objetivo es el consumo, pero también el tipo de luz que brindan y dónde todavía dejamos las de sodio o por qué no las cambiamos. Bueno, lo ideal es cambiarlas todas en su totalidad, por lo que vos dijiste, la cuestión económica y la cuestión de iluminación, que es ampliamente mucho más efectiva y eficiente que las halógenas de sodio y demás, otros tipos de tecnologías más antiguas. Con lo cual se recomienda hacer un cambio integral. Por supuesto, de acuerdo a la política y a lo técnico, por ahí se puede decidir en barrios donde hay en el mapa del delito o en las estadísticas mayor cantidad de robos o de problemas, en corredores seguros, cerca de las facultades, de las universidades. Hay lugares que tienen prioridad por sobre otros, por supuesto, más allá del consumo, una cuestión de seguridad. Y también, ojo que con las luces LED ahora están haciendo estudios, al igual que si nosotros tenemos la luz prendida todo el día cerca nuestro, el ciclo circadiano, es decir, el ciclo de sueño y de estar despiertos, y la melatonina, perdón, Sí. que es lo que nos da sueño y dormimos, eso se puede ir variando y puede ir perjudicando, con lo cual también para algunas aves y algunos animales una luz muy intensa también es un problema. Así que hay que tener equilibrio entre el cuidado del ambiente, la seguridad y también el ahorro energético. Después en el marco también de lo que son las planificaciones, se ha trabajado, por ejemplo, recuerdo cuando yo era mucho más chica, en la zona del barrio Peralta Ramos Oeste, había creo que 2 columnas de luz, una en cada esquina. Después se hizo un Sí. plan que los propios vecinos fueron abonando y ahí se determinaron que eran necesarias más columnas, ¿no? Justamente para la iluminación. La cantidad, por ejemplo, de columnas por cuadra, eso también se va a determinar por el tipo de luz que se va a usar o tiene que ver también con el hecho de la inversión que se puede hacer en el momento. Bueno, nosotros dentro del Colegio de Ingenieros tenemos matriculados y por eso insistimos en que en los funcionarios estatales, en los cuerpos técnicos de la provincia, de la nación y del municipio haya ingenieros matriculados y también que haya personas del poder legislativo, ¿no? En el Senado, diputados, nación, provincia y concejales acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso te lo puede determinar un ingeniero eléctrico que va a ser de acuerdo a los lumens o los lux, depende de qué norma, que iluminan la luminaria, de acuerdo al cono de iluminación. Eso se determina fácilmente y eso te da técnicamente, ingenierilmente, a qué distancia tenés que poner las columnas. Bien. Recordemos también que hace algunos años, cuando yo era bastante niño, había una luminaria por cuadra y encima era de sodio u otras tecnologías que iluminaban muy poco y se fue mejorando todo, con lo cual ahora la verdad que a nivel de iluminación hemos mejorado muchísimo, pero como siempre es una ciudad muy grande, cuando uno termina de poner algo nuevo tiene que volver como la casa, ¿no? Volver Sí. a mantener lo que primero instaló y es un ciclo sin fin, es una continuidad permanente el mantenimiento. Joaquín, agradeciéndote por estos minutos, otra de las preguntas que quizás me voy con algo que mencionabas, también por el hecho de haber estado allí en algunas áreas de la función pública, porque hablabas desde el mantenimiento de los semáforos, pero siempre también se está hablando del por qué es tan difícil lograr
que los semáforos se sincronicen, que hay distintas tecnologías. Aquí también habría que llevarlos a un recambio, que todos tengan el mismo tipo de sistema para poder lograr una mejor onda verde, quizás en algunos sectores de Mar del Plata. Bueno, sí, eso en su momento se hacía con placas electrónicas que eran muy grandes, con las primeras, digamos, computadoras. Después vinieron, que alguna vez lo verán arriba de los semáforos, como una antena, Sí. que eso transmitía la cantidad de tránsito que había en el lugar, y en base a eso, además de la velocidad, los 60 kilómetros en avenida, 40 si es una calle, eso nos daba, de acuerdo a la cantidad de tráfico, habilita más tiempo un lado del semáforo que una arteria que la otra. Hoy la tecnología está, yo siempre lo digo, la ingeniería está, lo que faltan son inversiones, o sea, el dinero, pero las soluciones están todas, por supuesto, con gente especialista que se dedique a la ingeniería de tráfico. Claro, sí, porque muchas veces hemos hablado con distintos funcionarios y hablaban de eso, ¿no? Que quizás por ahí había dos semáforos que eran de un sistema y el otro era de un sistema anterior. Entonces ahí era donde tampoco se lograba esa comunicación entre los propios dispositivos para en arterias principales, bueno, lograr esa circulación, que creo que en Mar del Plata hasta ahora la que mejor funciona es la de la Avenida Colón. Después el resto hay horarios en los que parecería que lográs una onda verde y en otros no. Sí, bueno, lo que decís es cierto, en toda ingeniería, en todo proyecto, el compatibilizar o sincronizar dos tecnologías diferentes, migrar se llama. La migración es difícil y muchas veces lo entiendo que es complicado, por lo cual habría que cambiar toda la sincronización de los semáforos en su totalidad. Yo estuve en el ENSUR, no en el ENVIAL. El Claro. Ente Municipal de Vialidad del Alumbrado es quien se encarga de lo que es la semaforización, la ingeniería de tránsito. Sé que hay muy buen personal que trabaja, pero bueno, muchas veces, como vuelvo a repetir, son obras con mucho dinero a invertir y bueno, siempre está la sábana corta y los presupuestos escasos. Joaquín, muchísimas gracias por habernos atendido para... Bueno, sí, decime. déjame por favor en un pequeño espacio para invitar a todos, a profesionales, estudiantes, por supuesto los matriculados que ya están inscriptos, alumnos al Congreso de Ingeniería 2026, que nos han elegido a la ciudad de Mar del Plata como sede nuevamente en este tercer congreso y jornadas. Se va a desarrollar el 17, 18 y 19 de junio, en el mes que denominamos de la ingeniería, que es todo junio, donde hay un ciclo de charlas y conferencias en toda la provincia de Buenos Aires, y se va a desarrollar en el Gran Hotel Provincial, con lo cual los esperamos, y ahí la temática va a ser la industria alimenticia, que tiene que ver con desde el agua, los alimentos, la inocuidad, el cuidado de la trazabilidad, las estructuras civiles de las industrias alimenticias. Bueno, acá tenemos grandes empresas de papas fritas, grandes empresas de alfajores, grandes empresas de helado y, bueno, y pescado, mucha industria alimenticia. Y bueno, por eso este año, en esta edición, va a ser sobre todo la ingeniería que trabaja en la industria alimenticia. Muy bien, ahí entonces queda hecha también la invitación para el próximo mes, para este congreso. Así que muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Era Joaquín Negri del Colegio de Ingenieros, bueno, hablando un poco de las luminarias, ¿no? Entendiendo el por qué, cómo es la planificación, por qué se utilizan algunos materiales o tipo de luces en algunos sectores y en otros, el hecho también de las estructuras, de los materiales elegidos para esas estructuras, más cuando hablamos de una ciudad como es Mar del Plata, que tiene ahí ese lugar que tanto nos gusta observar, que es el mar, pero que también hace de las suyas con algunos productos, y por eso hay que tener una planificación y una inversión mucho mayor para que cada uno, en este caso de las luminarias, tenga mayor durabilidad.